Hola, bienvenidos a mi canal conversando sobre psicología y educación. Soy Viviana Lázara González Maura, doctora en psicología especializada en el área educativa. Hoy continuamos conversando sobre valores y educación. En el vídeo anterior iniciamos una serie dedicada a comentar contenidos esenciales de mi último libro, Educar en Valores en la Universidad, ¿para qué y cómo? Comenzamos entonces con los comentarios de los dos primeros capítulos que abordan aspectos teóricos de los valores y sus implicaciones para la educación. Y en este sentido quiero destacar dos aspectos esenciales a tener en cuenta. La necesidad, en primer lugar, de la coherencia teórico-metodológica, porque si vamos a educar en valores, toda metodología responde a una teoría. Por tanto, tenemos que tener claro desde qué teoría nosotros estamos entendiendo los valores morales para proceder en su educación. Y la segunda idea que es importante es que en el estudiante universitario los valores morales se van a expresar a través de sus competencias profesionales. Por tanto, si vamos a educar en valores en la universidad, debemos tener en cuenta cómo se da esta relación, valores morales, competencia profesional, que la vamos a comentar en el segundo capítulo. Vimos entonces en el vídeo anterior cómo estas concepciones acerca de la naturaleza y existencia de los valores morales van transitando a través del tiempo, se agrupan, pudiéramos decir, en dos grandes categorías o dos grandes concepciones. En primer lugar, tenemos las concepciones absolutistas, que consideran que los valores son objetivos o subjetivos, individuales o universales. Ahí vimos el subjetivismo axiológico, para el cual los valores morales son individuales y subjetivos, y el objetivismo axiológico, que considera que los valores morales son objetivos y universales. Decíamos que el objetivismo axiológico constituyó la base teórica de lo que fue la pedagogía tradicional, donde se considera al docente un transmisor de los valores morales en los estudiantes. Y después aparece la concepción compleja. Las primeras concepciones absolutistas se desarrollaron en la filosofía, y la concepción compleja, que entiende que los valores morales no pueden ser estudiados si no es en la relación sujeto-objeto. Y justamente estas competencias, esta concepción compleja se va a desarrollar dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque se considera que los valores morales constituyen una significación social que se le atribuye a aquellas conductas que son las conductas morales que propician el desarrollo humano y social. Y ahí se expresa la existencia objetiva de los valores morales. Pero ¿quién atribuye la significación? Esa significación es atribuida por las personas. Por tanto, los valores morales existen también en la individualidad como cualidades morales, como esa capacidad de valoración que se expresa en su forma superior en lo que es la autonomía moral. Y entonces, desde esta concepción compleja, desde la psicología, se explica, se desarrollan teorías que explican cómo se produce ese proceso de atribución de significados, es decir, cómo es que se produce o cómo se desarrolla esa autonomía moral. Y ahí encontramos entonces dos enfoques, el llamado enfoque relacional y la construcción, el enfoque relacional y el enfoque dialéctico. El enfoque relacional, que dio lugar al constructivismo en educación, hay dos teorías que destacamos que son importantes: el enfoque cognitivo-evolutivo y la construcción dialógica de la personalidad moral. Vimos en estas concepciones y queremos destacar que lo más importante es cómo se priorizan los distintos factores en la construcción, en lo que se considera la construcción de los valores morales en esa interacción social. Para el enfoque cognitivo-evolutivo se considera que la autonomía moral es innata, es decir, la capacidad de valoración de la persona, de atribuir significados, es una capacidad innata y de naturaleza cognitiva, porque es un resultado del desarrollo cognitivo, que es facilitada por los factores sociales. Por tanto, se prioriza lo innato, factores innatos, y los factores cognitivos en la comprensión de estos valores morales. Y la construcción dialógica de la personalidad moral, que ya se entiende y se reconoce en la educación como el constructivismo llamado social, le va a dar una participación mayor a los factores sociales en esta construcción de los valores morales. Por eso se habla que en su título que es construcción dialógica, porque es a través del diálogo entre las personas. Y se habla de personalidad moral porque va a darle mayor peso a los factores sociales y
conjuntamente a los factores los factores motivacionales y cognitivos. La persona moral, la personalidad moral integra lo motivacional y lo cognitivo, con un mayor peso de lo social en la construcción de estos valores morales, pero que en última instancia consideran que la autonomía moral es una capacidad innata. Por tanto, en educación de este constructivismo social, ¿qué es lo que se considera? Que hay dos líneas de trabajo paralelas. Por una parte, se potencia la autorregulación moral, o sea, el desarrollo de esa autonomía moral de la persona, y por otra parte, lograr que los estudiantes desarrollen una cultura moral, que conozcan los valores morales. Hoy entonces vamos a dedicar la atención al enfoque dialéctico de los valores morales, que es la última teoría que nos falta dentro de este enfoque complejo, de las teorías complejas de los valores morales. Y en segundo lugar vamos a ver la relación entre los valores morales y la competencia profesional. El enfoque dialéctico, a diferencia del constructivismo llamado social, la construcción dialógica de la personalidad moral, considera que la autonomía moral no es innata, sino que esa autonomía moral se va a construir de forma individual en un contexto social. Y toma, para poder entender cómo se da esta construcción de la autonomía moral, va a tomar de las teorías del enfoque histórico-cultural de Vygotsky, de la escuela de Vygotsky, la determinación que tienen los factores históricos y sociales en el desarrollo humano, y toma dos concepciones o dos conceptos importantes que desarrollan uno de los seguidores de Vygotsky, en este caso Leontief, que son el concepto significación social y sentido personal. Es decir, que aquí se va a entender desde este enfoque dialéctico que los valores en la subjetividad existen en una unidad indisoluble entre lo individual y lo social, entre lo objetivo y lo subjetivo. Y esto se explica a través de la relación entre las categorías significado social y sentido personal. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en primer lugar se entiende que, y vamos a explicarlo en el estudiante universitario, digamos, el estudiante universitario conoce lo que es el significado social del valor responsabilidad en el estudio. ¿Qué significa ese valor responsabilidad en el estudio? Bueno, que él va a cumplir las tareas de aprendizaje y va a comprometerse con la calidad de sus resultados. Para eso, lo primero que tiene que hacer el estudiante es conocer ese concepto, es decir, lo que significa la responsabilidad en el estudio. Pero una vez que él conoce ese concepto, y ahí se expresa el significado social en la subjetividad como conocimiento moral, él le va a atribuir una significación individual a esa significación social en dependencia de ¿qué? De sus motivaciones, de sus intereses, de sus aspiraciones, de su historia de vida, de su experiencia en general. Y por tanto, eso se le va a llamar sentido personal, le llama Leontief, para una significación individual de esa significación social. Lo interesante es que esta significación individual se construye a partir de la importancia que tenga esa significación social dentro, como decíamos, de todos estos aspectos motivacionales, cognitivos del estudiante. ¿Y qué pasa? Que ese sentido personal puede ser diferente en diferentes estudiantes. Digamos, para un estudiante que tiene, digamos, un interés profesional definido, el estudio, es decir, la responsabilidad del estudio se manifiesta en que él le interesa profundizar en esos contenidos, en esos conocimientos, porque le van a servir después para su desarrollo profesional. Por tanto, ahí estamos viendo que hay una correspondencia entre lo que es la significación social de la responsabilidad y el sentido personal que él le da a esa responsabilidad. Para otro estudiante, digamos que no tiene intereses profesionales definidos, está en un primer curso de la carrera, pero él quiere terminar ese primer curso para ver si se cambia de carrera, se queda o no. Para él, el sentido personal que le puede dar a esa responsabilidad en el estudio es que él va a cumplir con las tareas que se le asignen, va a aprobar la asignatura, y si la aprueba con mejores calificaciones, pues buenas calificaciones, pues mejor. Es decir, aquí hay un sentido diferente de lo que es la responsabilidad, porque no hay un interés profesional definido. ¿Qué quiere decir? Que este segundo estudiante va a cumplir esas tareas como una obligación, es obligatorio aprobar estas asignaturas.
Mientras que en el primer caso estamos viendo que el estudiante le da un sentido personal a esa significación porque existe una motivación, un interés profesional, y entonces él lo incorpora, la responsabilidad, el interés profesional, entonces siente la responsabilidad como una necesidad, no es una obligación. Y podemos tener un tercer estudiante que está también en conflictos, no sabe si se queda o no en la carrera y ni siquiera tiene una estrategia planteada, y entonces para él quizás pueda actuar irresponsablemente, ni siquiera logra actuar responsablemente en el estudio. O sea que estamos viendo que hay diferentes sentidos personales. Ahora, ¿por qué hago esta explicación detallada? Porque lo que va a determinar la regulación moral de la conducta es el sentido personal que el estudiante le atribuye a esa significación social. Se darán cuenta que entonces esto es algo mucho más complejo. ¿De qué trata entonces la educación en valores? De orientar al estudiante para que propiciar las condiciones para que el estudiante pueda construir sentidos personales que se correspondan con la significación social. De lo contrario, esos valores morales van a estarse cumpliendo de manera formal en la conducta, pero no son reguladores de la conducta moral del estudiante. Aquí, por tanto, hay 5 ideas que quiero destacar con respecto a la relación sentido personal, significación social. Primero, saber que ese sentido personal es diferente en cada estudiante, que se construye en este proceso de interacción social, que es el sentido el que regula, como decíamos, la conducta moral, y que por tanto, para poder decir que esa regulación, que el sentido está regulando, o sea, que los valores morales están regulando esa conducta moral, se convierten en necesidades para el estudiante, es cuando coincide esa significación social con el sentido personal. Por tanto, este sentido personal se expresa en formaciones psicológicas complejas que integran lo motivacional y lo cognitivo, lo individual y lo social en la regulación de la conducta. Y educar en valores, ¿qué significa entonces? Como conclusión, significa educar sentidos personales que se correspondan con las significaciones sociales en los estudiantes. Y ahí es donde radica la complejidad de esta educación en valores desde este enfoque dialéctico, porque esta educación en valores se convierte en una educación de la personalidad. Es decir, es algo mucho más complejo que, como se entiende la educación en valores, digamos, desde la pedagogía tradicional, que solamente transmitir valores, o cuando decimos que los estudiantes desde otras concepciones van a desarrollar de manera espontánea, por un problema de un desarrollo evolutivo, su autonomía moral. Aquí la autonomía moral se va a construir en ese proceso de interacción social. Entonces, esto se va después a reflejar en el cómo se va a educar en valores desde esta concepción. Y me detengo además en esta concepción porque es la que se asume en el libro, es decir, que todo el proceder metodológico que nosotros presentamos en las experiencias de educación en valores en la segunda parte está justamente orientado por esta concepción dialéctica e histórico-social del desarrollo humano y de los valores morales en general. Un segundo aspecto que queríamos destacar es cómo se relacionan los valores morales con la competencia profesional, y que se aborda ya en el segundo capítulo del libro. Los valores morales, decíamos entonces, entendido de esta perspectiva, de este enfoque dialéctico, son formaciones psicológicas complejas de sentido personal que regulan la conducta del estudiante en el desempeño profesional. Y se van a expresar entonces a través de una competencia transversal, que es la competencia ética. Es decir, es una competencia transversal o genérica porque es común para todas las profesiones. ¿Qué valores morales se integran dentro de esta competencia ética? Bueno, según las exigencias de los empleadores y teniendo en cuenta las características de los escenarios de desempeño profesional, que son heterogéneos, que son dinámicos, que exigen una autonomía en la actualidad del profesional, en el desempeño de la profesión, que se realizan contextos laborales de trabajo en equipo, pues hay toda una serie de valores morales que en la actualidad plantean los empleadores, que son los más
demandados de los profesionales. Y ahí se destaca, por ejemplo, en primer lugar, la responsabilidad, porque, por supuesto, sí, el profesional tiene que ser autónomo, tiene que tomar decisiones en su desempeño de la profesión, tiene que estar aprendiendo a lo largo de la vida, pues se exige que sea responsable. Por otra parte está el valor moral e integridad, que es la coherencia entre el pensar y el hacer. Muy importante porque es en el desempeño que se van a demostrar entonces todas sus cualidades morales, profesionales. La honestidad, que es otro valor importante que habla de la transparencia del profesional, que lo hace confiable, que lo hace creíble. El respeto, porque el profesional trabaja en condiciones de trabajo en equipo, con equipos interdisciplinarios, multidisciplinarios, multiétnicos. Entonces es muy importante el respeto a esas diferencias individuales en el trabajo, la sensibilidad, que es otro valor moral importante que le permite al el profesional ponerse en lugar del otro y poderlo comprender empáticamente. La solidaridad como valor moral también importante, porque es la necesidad de ayudar a los demás en los avances, en las tareas profesionales que están desarrollando. La humildad como la sencillez, que el profesional sabe que él no lo sabe todo, que él tiene que estar aprendiendo constantemente y aprende de todos. Y por último, la bondad, el ser una buena persona. Siempre que hablo de la bondad recuerdo la frase de Howard Gardner que decía: nunca será un excelente profesional quien no sea una buena persona. Y eso es muy cierto. Y habla de la importancia de estos valores morales en la calidad del desempeño, porque estamos hablando de un desempeño competente, que es competente porque no es solamente eficiente, sino porque también es un desempeño ético. Y entonces tenemos que entender cómo estos valores morales se van a expresar en las competencias profesionales de este estudiante que estamos formando. Vamos a recordar entonces los componentes que enunciábamos cuando dimos el concepto en el vídeo que explicamos el concepto de competencia profesional. Decíamos que son tres componentes esenciales: el componente cognitivo, el componente motivacional y el componente funcional. Voy un poco a explicar estos componentes, a centrarme en llamar la atención sobre estos componentes y sus indicadores. ¿Por qué? Porque esto tiene un valor metodológico, porque nos va a orientar después en el cómo vamos a evaluar esos valores morales, su desarrollo, y en cómo vamos a diseñar situaciones de aprendizaje que potencien el desarrollo de estos valores morales. Entonces, el componente cognitivo. Bueno, uno de los primeros indicadores es el conocimiento de los valores morales, porque si estamos partiendo de una concepción dialéctica, donde decimos que los sentidos personales se construyen a partir, en primer lugar, de la significación social, lo primero que tiene que saber un estudiante que pretendemos desarrollar los valores morales, en este caso, digamos, la responsabilidad en el desempeño profesional, es conocer el significado social de ese valor. Otro indicador dentro de este componente cognitivo son los juicios morales, es decir, cómo, y lo veíamos en el vídeo anterior cuando explicábamos los juicios morales, como la capacidad de valoración, de emitir juicios que nos permitan valorar cuánto se puede acercar o alejar las personas que trabajan con nosotros de una conducta responsable, de una conducta honesta o no. Y también en la autovaloración moral, que es muy importante, la autoevaluación que hace la persona de su comportamiento moral. Y ahí tenemos entonces, entran a jugar en esos juicios morales el autoconocimiento de la conducta moral, es decir, el estudiante conoce cuánto se acerca o se aleja de una conducta moral responsable. La autocrítica, que es la reflexión que se hace acerca de cómo se está manifestando su conducta moral, qué puede hacer, dónde están las dificultades, por qué ha actuado de manera irresponsable, cómo mejorar la responsabilidad de su conducta moral. Y las habilidades dialógicas, porque decimos que se construye, valores morales van a ser construidos en un proceso de interacción social, en el diálogo con los demás. Ya hemos hablado de estas habilidades dialógicas cuando hablábamos de la comunicación. Decimos que este es un grupo de habilidades que integra la argumentación, la escucha activa y la comprensión crítica. Es decir, que esto nos puede permitir a la hora de poder hacer juicios valorativos
escuchando a las demás personas, cómo valoran también y cómo expresan en qué condiciones se manifiesta su conducta moral, pues nos puede ayudar a elaborar un juicio moral a partir de ese diálogo y lograr lo que se llama una comprensión crítica. Después vamos a ver ejemplos cuando trabajemos la parte metodológica, ¿no? Y entonces el componente motivacional, decimos, aquí se integra cuando hablamos del valor moral como competencia que regula esa conducta en el desarrollo, en el desempeño profesional. ¿Qué tipo de motivación? La motivación moral intrínseca. Porque decimos, solamente los valores morales van a regular la conducta cuando hay una correspondencia, significado social, sentido personal. Quiere decir que la persona es responsable porque siente la necesidad de actuar con responsabilidad. Eso es una motivación moral intrínseca. Y también entran dentro de este componente motivacional las emociones y los sentimientos morales, que en este caso serían sentimientos y emociones positivas, porque cuando la persona de una manera autónoma regula su conducta, es decir, siente la necesidad de ser honesto, de ser responsable, siempre se va a sentir satisfecho de los resultados que obtiene, independientemente de que puedan haber conflictos, de que puedan haber problemas que puedan estar afectando, pero por mucho que tenga que luchar por lograr actuar responsablemente, siempre para él va a ser una satisfacción actuar con responsabilidad, y por tanto las emociones y los sentimientos en este caso son positivos, de valencia positiva. Y entonces tenemos el componente funcional. El componente funcional, decíamos cuando explicábamos la competencia profesional, que es el que permite integrar el componente cognitivo y motivacional en la regulación de la conducta, en el desempeño. Y hay una serie de indicadores que nos van a ayudar a evaluar ese componente funcional. En primer lugar, la flexibilidad de la conducta moral, que eso es lo que nos permite poder hacer juicios morales contextualizados, teniendo en cuenta los contextos en que se están desarrollando, las personas en que estamos evaluando su conducta moral, cómo pueden influir ese contexto, cuán responsable o no pudo ser de acuerdo a la situación. No puede ser, el juicio moral no puede ser rígido, tiene que ser flexible, atendiendo a esas condiciones. La perspectiva moral mediata de la conducta moral, o sea, no es actuar con responsabilidad hoy para resolver estas tareas, sino que hay una estrategia. Cuando los valores morales regulan la conducta de la persona, lo hacen a largo plazo. Es decir, que con qué consecuencias tiene actuar de manera responsable o no en el presente, qué consecuencias tiene para el futuro. Entonces, ahí se expresa esa perspectiva temporal mediata. La posición activa en la conducta moral, porque quien construye ese sentido personal es la persona, en este caso es el estudiante, quien está trabajando activamente para la construcción y desarrollo de su conducta moral. La perseverancia es otro indicador que habla de esa motivación intrínseca que lleva a la persona a poder luchar contra los obstáculos que impiden la expresión de un valor determinado en su desempeño profesional. Y la elaboración personal de juicios y de sentimientos morales, lo que se llama la postura moral autónoma, que es la forma superior de desarrollo moral, implica elaborar y tener en cuenta la unidad de estos aspectos cognitivos y motivacionales, es decir, de los sentimientos, de las motivaciones morales y de los juicios para lograr esa autonomía moral. ¿Qué implicaciones tiene en el orden educativo asumir entonces este enfoque dialéctico del desarrollo moral? En primer lugar, comprender que el desarrollo moral y la educación en valores constituyen una unidad dialéctica, es decir, no son dos líneas que vamos a trabajar de forma paralela, sino que se integran, porque es justamente a través de los sentidos personales que construyen los estudiantes que van a lograr construir esas cualidades morales a partir de sentir la necesidad de actuar en correspondencia con esa conducta moral. Y por otra parte, vamos a diseñar, o sea, el valor, la implicación que tiene para la educación es que vamos a poder entonces diseñar situaciones de aprendizaje que potencien la construcción de sentidos personales en correspondencia con la significación social que tengan estos valores. O sea que en este sentido tiene un valor metodológico en la orientación también del diseño de estas situaciones de aprendizaje y muy vinculado a lo que sería la expresión de estos valores morales como competencia ética, competencia transversal dentro de lo que son las competencias
profesionales. En los próximos vídeos, ¿dónde vamos a centrar la atención? Ya en los aspectos de orden metodológico. Es decir, cómo trabajar entonces la educación en valores en la universidad, cómo la hemos trabajado desde esta perspectiva dialéctica de la concepción de los valores morales. Y vamos entonces a comentar cómo hacer el diagnóstico y evaluación del desarrollo de estos valores morales desde esta perspectiva teórica, qué técnicas hemos utilizado y que pueden utilizar los docentes de orden individual, de orden grupal, para poder diagnosticar y evaluar el desarrollo de estos valores morales del estudiante universitario en el desempeño profesional. Y, por otra parte, cómo vamos a orientar el diseño de situaciones de aprendizaje moral en el contexto profesional a partir de todos estos indicadores y de estos aspectos teóricos que hemos trabajado. Como siempre les digo, es importante que dejen en la página sus comentarios, porque esto siempre enriquece el debate y nos ayuda a continuar conversando sobre psicología y educación. Muchas gracias y hasta la próxima.